Amados hermanos, en nombre del Señor Jesús, vamos a dar comienzo a nuestro estudio de esta tarde y lo haremos, como siempre, invocando el nombre del Señor mediante una oración. Pero antes, también queremos alabar el nombre de Dios con un himno que es, de hecho, una oración expresada con música. Y vamos a entonar el himno 120 de nuestro himnario Mi fe contempla a ti. Voy a tocar la flauta, si alguien quiere cantarlo, adelante. Amén. Con esta melodía vamos a doblar nuestras rodillas para orar al Señor. Eterno y soberano Dios de los cielos, venimos ante ti agradecidos porque nos das la oportunidad, en medio de las circunstancias adversas que reinan en este mundo, de continuar compartiendo tu palabra y ser edificados mutuamente. Señor, bendícenos en el servicio de esta noche. Bendice el estudio de esta epístola de tal manera que sus enseñanzas quedan plenamente guardadas y entendidas en nuestras mentes y corazones. Bendice pues el estudio de tu palabra, bendice a cada participante que a través de este medio recibe el alimento espiritual. Bendice a tu pueblo, guárdalo en esta hora de tentación y prueba que reina por todas partes, de modo que todos seamos protegidos y resguardados por el cobijo de tu mano poderosa. Bendícenos ahora en este estudio, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos todos, amados hermanos. Primera vez que estoy delante de una iglesia con las bancas enteramente vacías, pero detrás de la cámara sé que hay muchos que tienen hambre y sed de la luz celestial. El estudio del libro de Romanos ha sido objeto de controversia a través de los tiempos, porque se ha interpretado de diversas formas lo que el apóstol Pablo enseña aquí. De hecho, existen dos corrientes principales en el mundo. Se trata de la corriente que empezó con Martín Lutero, ahondada, profundizada por Juan Calvino. Esa es una línea. Y la otra línea es la de Jacobus Arminius, o en español puro, Jacobo Armenio, que se opuso a las enseñanzas de Calvino e introdujo una nueva, o no nueva, sino
la línea bíblica. La línea de Calvino es: el hombre es culpable del pecado original, nace culpable de pecado, como tal no puede producir otra cosa sino pecado, y en consecuencia el hombre nace predestinado para salvarse o para perderse, porque siendo pecado en sí mismo no tiene alternativa sino pecar. Arminio enseñó algo distinto, enseñó el libre albedrío. El hombre es responsable de sus actos ante Dios y en consecuencia debe responder ante un tribunal, el tribunal de Dios, por lo que hizo, dado que tenía una opción distinta. Es decir, pudo haber elegido otro camino, pudo haber decidido otra cosa. Es el libre albedrío contra la predeterminación o la predestinación. Estas dos corrientes se manejan en el mundo protestante de hoy día. La Iglesia Católica tiene variantes. Bien, lo que vamos a analizar esta noche se enfoca principalmente en el problema que el apóstol Pablo plantea: el hombre ante Dios y la ley. En el libro de Romanos capítulo 3 leemos el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En los capítulos previos, el apóstol hace un análisis de la conducta del hombre, primero de los gentiles que no tienen excusa, dado que Dios se le ha revelado al hombre de múltiples formas, esencialmente a través de la conciencia y a través del libro de la naturaleza. Esto para aquellos que no conocen ni la palabra de Dios, ni la ley de Dios, ni tienen conocimiento del verdadero Dios. Pero en su misericordia, Dios ha dejado suficiente evidencia en el mundo natural como para ver en él, en ese mundo, la existencia de un ser superior, de un ser eterno, de un ser inteligente, de un ser que gobierna el universo. Es solo cuestión de levantar los ojos al cielo en una noche estrellada para sentir definitivamente la impresión: es imposible que ese universo exista por sí solo. Necesariamente existe un creador. Y luego el apóstol, una vez que deja sin excusa a los gentiles, porque también la conciencia les habla de Dios, pasa a analizar el caso de los judíos que conocen la palabra, que tienen los oráculos divinos, tienen la ley de Dios, y que sin embargo viven en oposición a la ley de Dios. Para estos, Pablo dice, serán juzgados y obviamente condenados por la ley. El caso es que su conclusión es: tanto los gentiles que no conocen ni la ley ni los oráculos de Dios, como los judíos que conociendo viven en oposición a la voluntad de Dios, están en el mismo plano, bajo la misma sentencia de condenación. No hay diferencia entre el gentil y el judío. Ambos grupos necesitan esencialmente, fundamentalmente, del socorro divino. Ambos necesitan la salvación. Y cuando el apóstol dice aquí, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La ley en dos formas, es decir, bajo la ley desde dos ángulos. Para el gentil que no conoce ni la ley ni conoce a Dios, la ignorancia de la ley no lo excusa en su pecado. El que cometió pecado, aunque no sepa que es pecado, es pecado. Es decir, cuando la ley condena, no matarás, aunque el individuo no tenga el conocimiento de la palabra de Dios, su acto no deja de ser pecado ante el universo. Cuando la ley dice no hurtarás,
y el gentil, el pagano que no conoce esto, pero practica el robo, el no conocer no lo exime de culpa. Ello genera incógnitas. Bueno, pero ¿y qué pasa entonces? ¿Cómo va Dios a condenar al que no sabía? Volvemos de nuevo sobre el caso. La misma conciencia enseña al hombre que quitar la vida al prójimo no está bien. Porque yo no quiero que alguien me mate, así que por lógica el otro tampoco quiere que lo maten. La misma conciencia te dice, es malo matar. Aunque no tengo la palabra escrita, la ley revelada físicamente, la ley condena. Aunque no la conozco, mi misma conciencia me condena por aquellos actos que, aunque no tenía la letra de la ley, mi conciencia me decía, está mal. Así que para los que están bajo la condenación de la ley, habiendo conocido o no la ley. Y el otro caso es los que están bajo la ley como su salvador. Es decir, los que han hecho de la ley su fuente de justificación y de salvación. Lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley en ambos casos, para que toda boca se calle, porque ambos grupos están bajo condenación, están bajo sentencia, no tienen excusa, están sentenciados. Por eso, para que toda boca se calle, porque ninguno puede decir, yo soy mejor que aquel, yo soy superior que el otro. Cállate porque tú también tienes condenación. De modo que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, no hay ningún grupo especial que pueda decir, no, yo estoy libre de esa situación, yo no caigo bajo ese manto, bajo esa sentencia porque soy superior, soy diferente, soy mejor. Eso es lo que el Pablo plantea. El judío no es mejor que el gentil y el gentil tampoco es mejor que el judío. Ambos están en el mismo plano, en la misma condición. De modo que cuando la ley pronuncia sentencia, abarca a todos por igual, para que toda boca se calle y entonces el juicio quede solo en las manos de Dios. No que venga el judío a señalar, tú no eres circuncidado y por lo tanto estás desechado. Es lo que el apóstol quiere plantear. El apóstol en ninguna manera quiere decir que, ya no tengo que guardar la ley. Cuidado con eso. El versículo 20 amplía la idea. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es sumamente profundo en su contenido. Notemos bien, lo que el apóstol está señalando en el versículo 20 se deriva de su declaración anterior. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, cuando él señala aquí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, entendemos entonces que el apóstol Pablo se está refiriendo a aquellos que han puesto la ley como su salvador. Han hecho de la ley su fuente de justificación y dependen de la ley para su salvación, dependen de la ley para su justificación. Y ello, por supuesto, lo hace incurrir en la sentencia de la ley. Por eso Pablo se encarga de ahondar, de profundizar en el concepto de que ni el judío, ni el griego, ni el gentil, ni el pagano están en una condición mejor que el otro. Todos están igualmente como deudores ante Dios, bajo la condenación de la misma ley. Ahora, el asunto es, para el judío que ha nacido y ha sido circuncidado, ha sido orientado, instruido en la ley desde su niñez, para él, al igual que el joven rico, le llega la idea, yo he guardado todo esto desde mi juventud, desde mi niñez, lo he cumplido todo.
Así que, ¿qué más me falta? Ese es un punto. Está el pagano que nunca conoce la ley. Y está aquel que viene del paganismo, del mundo, y entonces conoce la ley. Tres situaciones distintas. El caso del judío hace de la ley su salvador. Y el que viene del paganismo y conoce la ley puede incurrir en el mismo error que el judío, querer hacer de la ley su salvador. Y eso es lo que el apóstol aquí va a aclarar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, será salvo delante de Dios. Nadie. La ley de Dios nunca fue dada por Dios con el propósito de convertirse en el salvador del hombre. La ley de Dios tiene un rol sumamente importante en el plan de salvación. Y es lo que él plantea aquí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la función de la ley. Demostrar la gravedad de los actos, lo diabólico de los actos, lo satánico de los actos opuestos a la voluntad de Dios. En otras palabras, la ley ha sido dada como la herramienta o el instrumento que nos permite ver la profundidad del pecado, la amplitud del pecado, lo horrendo del pecado. La ley cumple una función vital en el plan de salvación. De allí que pretender que la ley haya sido abolida es un error garrafal, un absurdo teológico que no cabe en ningún lado, solo en las mentes que no entienden la palabra de Dios. Por eso Pablo se adelanta a esclarecer que no es su intención en ningún momento decir que la ley no tiene lugar dentro del plan de salvación. Por eso el versículo 31 señala: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuidado, Pablo, repito, de inmediato, después de estas declaraciones de gran peso, es claro, específico al señalar: en ningún momento pretendo que la ley haya sido abolida, eliminada, o que no tenga un papel importante dentro del plan de salvación, o que Cristo haya quitado la ley. No, en ninguna manera. Por el contrario, la fe en Cristo, la vida en Cristo confirma la ley. Eso lo vamos a ver más adelante en el estudio de nuestro tema. Quiero decir, del libro de los Romanos. Pero por el momento, volvamos al versículo 20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y si no es justificado, no puede ser salvo. El versículo 28 corresponde a la misma idea. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Desde el versículo 21 al 27, Pablo amplía la idea introducida en estos dos versículos, 19 y 20. Pero quiero adelantarme al versículo 28 porque allí está la conclusión de la declaración del apóstol. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Debemos entender qué implica esta declaración. Por las obras de la ley. Porque cuando uno lee el Antiguo Testamento encuentra que la ley es exaltada como algo sublime, algo realmente celestial, y es correcto, tal cosa es verdad. Pero lo que no está en el Antiguo Testamento y en ninguna parte de la Biblia es que la ley sea el Salvador. Cuando ponemos la ley en lugar de Cristo y hacemos de la ley nuestro Salvador, caemos en lo que dice el versículo 19. Estamos bajo la demanda directa de la ley, bajo todas las exigencias de la ley.
Pero hay un problema. De hecho, son 3 problemas, no uno. El primero de ellos lo vamos a ver en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El primer problema que encontramos al colocar la ley en lugar de Cristo, al hacer de la ley nuestro Salvador, al hacer a un lado a Cristo o dejarlo en un plano secundario para darle a la ley el papel primario en mi salvación y hacer de la ley mi justificación, es que mi naturaleza se opone, está en conflicto abierto y directo contra la ley de Dios. Esto se debe a lo siguiente: mi naturaleza es egoísta. En otras palabras, yo me amo a mí mismo por sobre todas las cosas. Y voy a luchar siempre por mis intereses personales y a buscar aquello que me beneficie directamente o que complazca mis apetitos, mis deseos. En otras palabras, yo, siempre yo y solo yo, nadie más que yo. Esa es la naturaleza del hombre, sin excepciones. Todo ser humano posee esa disposición. La disposición a vivir por sí mismo, a actuar por sí y para sí mismo y a buscar sus propios intereses, no importa a qué costo y sobre quién tenga que pasar. En esa condición, cuando el hombre pretende ser salvo por la ley, se estrella contra esa barrera porque la ley exige amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Deuteronomio 6:5, citado por Jesús: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La ley exige toda la mente, todo el corazón, todo el ser para Dios. Noten bien, para Dios, no para ella. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es, según las palabras de Jesús, la esencia misma de la ley. El primer mandamiento, el más importante, el más grande de toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero yo me amo a mí mismo. Ese es el problema. Me amo a mí mismo con todas mis fuerzas. Me amo a mí mismo con todas mis energías, con todo mi corazón, con toda mi inteligencia y toda mi capacidad. ¿Cómo puedo pretender ser salvo por la ley que me exige lo que mi naturaleza no puede dar? Ese es el primer conflicto que el hombre enfrenta. Y es donde Pablo justamente quiere detenerse para dejar en claro: no podemos tomar la ley como el Salvador. Ningún hombre puede justificarse por la ley. Segundo problema: la ley no perdona. No. La ley tiene el rol de mostrar lo que es el pecado. La ley nos dice la gravedad de un acto opuesto a la ley de Dios y lo condena. La paga del pecado es muerte. Pero la ley no puede perdonar el pecado. Se ha comparado, y diría con toda lógica, a la ley con un espejo. El espejo nos muestra la condición en que nos encontramos realmente, pero la ley no puede limpiar el pecado, así como el espejo no puede quitar las manchas de nuestro rostro. Necesitamos el agua, necesitamos la sangre de Cristo que nos limpie. La ley no puede hacer eso. Así que si una persona pudiese guardar la ley de Dios a partir del momento, un supuesto,
que pudiese guardar la ley a partir del momento en que aceptó ser salvo por la ley. Y digamos que aceptó guardar la ley a partir de los 20 años y murió a los 80 años. Por 60 años estuvo cumpliendo la ley, pero hay 20 años que no la cumplió. Esos 60 años de obediencia perfecta no le salvarían. Estoy hablando de un caso hipotético. O sea, no es real, eso no existe. Pero en un caso hipotético que esto fuese posible, aún así la persona no podría salvarse porque los 20 años de pecado lo condenarían. Definitivamente. Porque la ley no puede perdonarle ese pasado de pecado. Así que la ley no tiene solución para nuestra vida pasada de pecados. Por eso el hombre no puede ser justificado por la ley, porque la ley no le perdona su pasado negro, sucio, corrupto, vil. Y el otro problema. La ley no puede transformar el corazón. No tiene poder para transformar el alma, el corazón, la vida. La ley no nos puede hacer nacer de nuevo. La ley no tiene ese poder. El apóstol Pablo tiene toda la razón entonces, cuando él dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, tiene toda la lógica, tiene todo el sentido. Si mi naturaleza está en conflicto abierto y directo con la ley, si la ley no puede perdonar mi vida pasada de pecados, y si la ley no puede transformar mi vida, entonces no puedo ser ni justificado, ni perdonado, ni limpiado, ni salvo por la ley. Por ello, el versículo 28 es concluyente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a llegar allí en su momento para explicar por qué dice el apóstol sin las obras de la ley. Es obvio, pero dejemos un poco más. Pero ahora, dice el versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. En el Antiguo Testamento tenemos el testimonio de profetas, tenemos el testimonio de la misma ley acerca de que Dios es el que perdona los pecados. Dios es el que transforma el corazón. Dios es el que da nueva vida. Ello sin que la ley estuviese presente. Cuando venimos a Cristo, hablando de nuestros días, o en el Antiguo Testamento, cuando el hombre venía con su ofrenda al santuario, venimos a Cristo no como seres buenos, no venimos como santos, venimos tal cual somos y como la vida y nuestra conducta, nuestra existencia nos ha hundido en la miseria y en la ruina de nuestro pecado. Venimos sucios, venimos inmundos, venimos corruptos. No venimos presentando la ley, Señor, aquí está lo que yo he obedecido. Es lo que Pablo quiere señalar. El hombre viene a Cristo tal cual es. Ahora, aparte de la ley, es decir, yo vengo a Cristo sin ley. Yo vengo sin ley porque vengo en pecado. Si viniera con la ley, si viniera exhibiendo mi justicia, ¿qué vengo a buscar? No perdón, porque vengo como justo. Quien necesita el perdón es el impío, el transgresor. El enfermo es quien necesita al médico. Y vengo a Cristo tal cual soy, enfermo de pecado, arruinado por el pecado, envilecido por el pecado, en búsqueda de solución para mi mal, en búsqueda de limpieza para mi inmundicia, en búsqueda de justificación de mi pecado. No por la ley. Por eso sin la ley.
porque vengo a Cristo como soy, sin presentar mérito alguno. No vengo a decir, señores, yo he guardado esto, he hecho aquello. Recuerden el fariseo, Señor, doy diezmo de todo lo que poseo, ayuno 2 veces a la semana, y podría seguir enumerando cómo guardaba el sábado, cómo cumplía con los demás requerimientos de la ley. Ni siquiera soy como ese publicano. Pero el publicano vino tal cual era. Él no estaba exhibiendo ningún mérito. Señor, sé propicio a mi pecador. Él vino como él estaba. Y la palabra de Dios señala que este hombre, este publicano, que se arrepintió, que vino a los pies de Cristo, que vino a los pies de su Salvador, no de la ley, sino de su Salvador, fue justificado. El otro no. Sin la ley. Venimos a Cristo sin ley. Venimos a Cristo en pecado. Venimos a Cristo en miseria, totalmente sin ley. Allí es donde se manifiesta la justicia de Dios. Porque Dios te dice, yo te perdono. Te limpia de mancha, de suciedad, de inmundicia. Te lava de tus pecados. Por eso, esa justicia de Dios es testificada por la misma ley, porque la ley no tiene la solución. Y Pablo dice en Gálatas 3 que la ley es nuestro ayo para conducirnos, para llevarnos a Cristo, porque la ley no tiene solución, pero la ley, al hacernos sentir nuestra condición desvalida, miserable, perdida, nos dice, hay una solución. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No la ley. La ley no quita el pecado del mundo. Por eso, sin ley, porque la ley no tiene solución. Por eso es sin ley, porque es Dios el que tiene la solución, no la ley. La ley testifica de esto, los profetas testifican de esto, porque, recuerden, en el Antiguo Testamento se destacan 4 leyes. En realidad, de los 613 mandamientos, se pueden agrupar todos ellos en 4 leyes. La ley moral, los 10 mandamientos, la ley ritual, todo lo que estaba relacionado con el santuario, su servicio y el perdón de los pecados, la ley civil, las regulaciones de la vida social del pueblo hebreo, y la ley de la salud, lo que llamaríamos la reforma pro salud, la ley de la higiene. 4 leyes. Bien, la ley ritual, la ley de las ceremonias, era un constante señalamiento al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley testifica acerca de esa verdad. No es la ley la que perdona, es Dios el que perdona. Por eso la justicia manifestada en Dios, por Dios, sin que esté presente la ley, sin la exhibición de la ley. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya hemos señalado esto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de aceptar a Jesucristo, el perdón de los pecados a través de Cristo, la limpieza de la culpa por medio de la sangre de Cristo, la salvación únicamente a través de Cristo. Porque no hay diferencia, ni para judíos ni para los gentiles. Hay una condición distinta. Todos, esencialmente todos, necesitamos de Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como la fuente de pureza para nuestras almas. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso no hay diferencia, porque tanto los judíos han pecado como los gentiles hemos pecado. Ambos grupos somos culpables, no hay diferencia, todos somos condenados de igual forma, en la misma línea, por la ley. Por eso tenemos que venir a la única forma de salvación, que es Cristo Jesús. Incurrir en el error de pretender guardar la ley para ser salvos es estar bajo la condenación total. 24. Siendo justificados
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ven ustedes cómo Pablo va desglosando una idea clara. Al no ser por la ley, solo nos queda una opción: Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús entonces tenemos el perdón, la limpieza, todo lo que he mencionado anteriormente. Y todo ello sin que tengamos que hacer ningún sacrificio, sin que tengamos que realizar ninguna penitencia, sin que tengamos que realizar ninguna gran obra. Solo cree en el Señor Jesucristo. Llena tu corazón de Cristo. Abre tu mente, abre tu vida a Cristo. Llena tu ser de esa gracia divina y serás limpio, serás lavado, serás purificado en la sangre que todo lo puede purificar y limpiar. La sangre de Cristo. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Toda mi vida pasada de pecados, ahora en Cristo Jesús, queda limpiada, queda perdonada. La ley no me perdona, la ley no me quita esa culpa, la ley no puede librarme de esa condenación. Pero en Cristo Jesús hay perdón suficiente, completo y perfecto para tu vida de pecado. No importa cuán bajo, cuán vil, cuán sucio y corrupto sea tu pasado. No importa. La sangre de Cristo te limpia. Sin mérito de tu parte. No, solo tienes que venir a Él y entregarte a Él. Es lo que Pablo expone para judíos y para gentiles. Cristo, propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto tu vida pasada de pecados. No, no importa. No, es yo te perdono, dice Dios. Cristo te dice, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No hay justo ni aun uno. Eso lo enfatiza en el versículo 10 al 18 de este capítulo. No hay diferencia porque todos hemos pecado, ya hemos leído esto. Así que el punto es, Cristo es el único que puede limpiar. Cristo es el único que puede justificar. Cristo es el único que puede salvar. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? La jactancia del judío. Yo soy judío circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos. ¿Dónde está ese orgullo? Queda echado por tierra. Porque tanto judíos como gentiles están en la misma situación miserable, sin esperanza en sí mismos. Únicamente en Cristo hay solución. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pablo habla de la ley de la fe, no que exista unos mandamientos de la fe, sino contrastando la ley de los 10 mandamientos, se habla entonces la ley de la fe. No es que el hombre sea justificado por la ley, sino que es justificado en contraste por la ley de la fe, por el principio esencial de la fe. ¿Y qué es fe? Es entregarse sin condiciones, es rendirse sin mérito propio. Es esperar, confiar, depender solo y exclusivamente de esa gracia salvadora para ser limpiados, para ser lavados. Y llegamos al versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo creo que ya está claro. El hombre es justificado sin las obras de la ley, porque la ley no lo puede perdonar, la ley no lo puede transformar, la ley no puede solucionar el problema del hombre, la ley no puede hacer nada por el pecador, a excepción de mostrarle su miserable condición y señalar al Cordero de Dios. No más. De manera que solo nos queda
Cristo Jesús, como solución suficiente, completa y perfecta, absoluta, definitivamente sin las obras de la ley. Porque tú vienes a Cristo como estás, como tú eres, sin obras. Puede ser que hayan obras, pero son corruptas. Puede ser que haya, sí, una obediencia, pero una obediencia egoísta, manchada por el egoísmo. Puede ser que haya algún conjunto de buenas obras que hayas hecho en tu vida, pero todo eso Isaías lo señala como trapo de inmundicia porque está viciado, corrompido, envilecido por el egoísmo. Yo te hago un bien, pero me debes una. Hoy por ti, mañana por mí. Ese es un decir común y es la realidad del corazón egoísta. Yo te ayudo, pero ya, quedas endeudado conmigo. Cuando yo necesites tienes que pagarme. Estoy comprando favores. Egoísmo neto. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Así que, si el judío puede ser salvo por la fe en Jesucristo, también el gentil puede ser salvo por la fe en Jesucristo. Porque al igual que el gentil está condenado, lo está también el judío. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¡Wow! Ahora tiene sentido claro, iluminador todo lo que hemos leído hasta aquí. Y ahora el apóstol viene al versículo 31. Bueno, pero, ¿y todo esto entonces? Bueno, ya que la ley no me perdona, la ley no me limpia, la ley no me transforma, y yo estoy en conflicto con la ley, entonces la ley no sirve. La ley queda a un lado, la ley hay que desecharla. En ninguna manera, dice el apóstol. Luego por la fe invalidamos la ley, la desechamos, la descalificamos. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es objeto de nuestro próximo estudio. Mañana, a la misma hora, a las 7, por este mismo canal, vamos a continuar. Y mañana voy a detenerme a explicar qué significa confirmamos la ley por la fe. Ya hemos visto, la ley no nos salva, la ley no nos justifica, porque nuestra naturaleza está en conflicto con ella, por ello no puedo pretender cumplir o vivir lo que no está en mí, darlo. Segundo, la ley no me perdona, la ley no puede limpiar mis manchas. Y tercero, la ley no puede transformar mi corazón. Por esas razones tengo que descartar la ley como agente salvador. Tengo que descartar la ley como agente justificador. En ese sentido, pongo la ley a un lado. La ley no es el Salvador, la ley no es la fuente de justificación. Tengo que colocarla en su verdadero sitial. La posición de la ley no es la de Salvador, ni la de justificador. Es simplemente el instrumento que nos muestra el pecado y sus consecuencias. El Salvador se llama Jesús de Nazaret, el Redentor se llama Jesús de Nazaret y el que limpia nuestros pecados se llama Jesús de Nazaret. Que el Señor nos bendiga y que podamos vivir hoy esa experiencia de ser salvos por la fe en Cristo Jesús, el que nos limpia, el que nos lava, el que nos transforma, el que nos hace nacer de nuevo. Amén. Recuerden, mañana a la misma hora, ya que estamos en estos días en que tenemos que estar en casa, vamos a tomar provecho de este tiempo y vamos a continuar. Aclarar mañana, como he dicho, sino que confirmamos la ley. ¿Hasta dónde quiere llegar Pablo con eso? Y por supuesto pasar al capítulo 4. Vamos a terminar con una oración. Les invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque
A través de esta epístola, el apóstol Pablo, inspirado por ti, ha dejado bien en claro la función de la ley y la obra de Cristo como el único Redentor y Salvador. Gracias, Señor, porque nos permites ver que por la ley es imposible que nosotros alcancemos justificación o perdón y que solamente en ti hay salvación, hay vida, hay esperanza. Lávanos en tu sangre, Jesús, límpianos para siempre y haznos herederos junto contigo de esas promesas eternas que tú has prometido a tu pueblo. Quédate con nosotros esta noche. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.